Bueno, la violencia abordada desde otro lugar tiene que ver con, en este caso, los medios resolutivos de mediación. En un rato arranca en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL el segundo Congreso Internacional, digo así, de abordaje de conflictos. Está aquí la doctora Selva de Giorgio, que es la coordinadora del Congreso, que además está apurada porque se tiene que ir a la apertura. ¿Cómo le va? Tenemos que ir a la apertura. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, estaba leyendo, digo, no, uno no lo puede asociar a la violencia que veíamos recién directamente, pero también está incluida, ¿no? También está incluida uno de los puntos que se van a abordar, porque justamente, y conversábamos con vos antes, el tema de cómo abordamos la violencia. Sí. O sea, la violencia es cultural, la agresión es instintiva, pero la violencia es cultural. Entonces nosotros tenemos la convicción, y estamos en un ámbito académico, desde la universidad, que algún aporte se puede hacer respecto de cómo trasladamos una violencia, una educación en la no violencia para que nuestras conductas se puedan resolver de otra manera. Estamos acostumbrados por los medios de comunicación y demás a que solamente nos queda la fuerza, el uso de la fuerza como para resolver nuestros conflictos. Creemos que tenemos que generar espacios, ámbitos en todos los lugares como para darles una alternativa, una salida a la gente para ver cómo puede resolver sus conflictos. Este segundo congreso es un aporte que pretendemos que sea un disparador. El año pasado se hizo el primer congreso en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, con el equipo INCA. El equipo INCA es un equipo de Buenos Aires que trabaja respecto a lo que son los medios resolutivos de resolución de conflictos, medios no violentos de resolución de conflictos, junto con otras instituciones a nivel internacional. Como bien decías vos, el tema de la violencia es un tema que nos ocupa en todo lugar, en todo espacio, en todo ámbito. Y está encarado desde distintos puntos de vista. Sí, Está abordaje en los conflictos deportivos, que es un tema central para la sociedad. Absolutamente. Y que vamos a tener amigos de Paraguay que van a venir a conversar con nosotros respecto de cómo se abordan fundamentalmente los conflictos en las instituciones de fútbol y en otros deportes, digamos, cuáles son las herramientas que tenemos como para resolver esos conflictos. Hay algunos que son más o menos ajenos a nuestra cotidianidad, como el abordaje de conflictos internacionales o los conflictos originados en la multiculturalidad, pero más o menos, Argentina... Nada es ajeno, digamos, los abordajes de los conflictos, o sea, nosotros hacemos y analizamos lo que es una teoría del conflicto. El conflicto hay en todo espacio, en todo lugar, y la forma de resolverlo es similar. Lo que pasa es que a uno le gusta ver el caso en concreto, digamos. Cuando hablamos de multiculturalidad es justamente eso, los choques de culturas que tenemos, y a nosotros nos pasa respecto a lo que son los pueblos originarios, determinados dos barrios de Santa Fe y demás, en donde tenemos que conocer cuál es esa cultura, porque no podemos resolver el conflicto si no conocemos a la otra persona. Entonces, son varios ejes que tiene la resolución de conflictos. Por un lado, el tema de la negociación. Tenemos que tener herramientas de negociación colaborativa, porque nosotros estamos educados en una negociación confrontativa. Tenemos que, y en esto ustedes son expertos, todos los que están acá, herramientas de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? O sea, si nos cae mal una persona, si no reconocemos al otro como un igual a nosotros, no nos comunicamos. Lo primero que hacemos con alguien que nos peleamos es retirarle el saludo. En el ámbito internacional lo retiramos los embajadores. Digamos, lo que nosotros mostramos acá es que todos los conflictos, más allá del caso concreto, son similares. Y hay un tema que tiene que ver con los medios de comunicación y cómo abordan los medios de comunicación el conflicto, porque los medios a veces, en el afán de informar y en todo caso de ofrecer algo que despierte el morbo y la atracción de la gente, termina multiplicando el efecto violento. Totalmente. No voy a hablar yo del uso de los medios de comunicación, pero creo que son una herramienta necesaria, una herramienta muy valorable, y que respecto de cómo se utilicen esos medios, esas herramientas, vamos a enfocar la violencia y vamos a reproducir grados de violencia. Muchas veces vemos cotidianamente cómo al reproducir determinadas conductas uno dice, bueno, estamos haciendo apología del conflicto, apología del delito. Entonces enseñamos formas de resolver controversias de manera violenta. Eso también lo vamos a abordar y hablamos de la responsabilidad de cada uno. Yo fundamentalmente soy una convencida que lo que tenemos que enseñar y retomar son esas viejas prácticas, esos viejos conocimientos, esa vieja cultura del reconocer al otro, el tema de los derechos humanos abordado como los derechos que tienen todas las personas. Si nosotros nos reconocemos todos como iguales, si yo te reconozco a vos como un igual a mí, ¿por qué me voy a pelear con vos? Si yo te reconozco en tu integridad, de que todo lo que vos decís tenés razón en tu razón, ¿por qué me voy a pelear con vos? Pues fíjate que las peleas fundamentalmente que tenemos, la violencia, es cuando no reconocemos al otro como un igual, cuando subestimamos al otro y creemos que es diferente a uno. Y cuando eliminamos el lenguaje, además, como
como modo de... El acto seguido es eliminar el lenguaje. ¿Cuántas veces nos pasó que nos peleamos con alguien y decimos, a esta persona no le hablo más? Sí, o suprimimos el lenguaje por violencia. A nivel internacional pasa lo mismo. Históricamente los estados, ¿cómo resolvían sus conflictos? A partir de la guerra, a partir de la confrontación, como decimos nosotros. Sin embargo, y eso está mucho más legitimado a nivel internacional que a nivel interno, a mí siempre me gusta hacer el paralelo respecto de cómo se resuelven las controversias a nivel internacional y cómo estos procesos de negociación que se tienen que dar los estados y no muchas veces dan ejemplos buenos, y acá tenemos sobrados ejemplos, por ejemplo, con las pasteras y demás, que es un conflicto muy cercano a nosotros respecto de cómo se comportan los estados, los gobiernos, mejor dicho, respecto de lo que son las controversias. Y esos son ejemplos también para las personas en particular. Bueno, Selva, un tema muy candente que me gustaría decir, porque invitamos a las escuelas y a las instituciones educativas, porque se va a abordar el tema de violencia escolar. Hay un protocolo a nivel nacional, que en algún momento, si querés, lo podemos conversar, respecto de cómo se tienen que comportar las instituciones, los maestros, las partes. Viene la FACO, que es la directora de MEDES, que nos va a conversar respecto de qué es lo que ocurre en las escuelas italianas. Muchas veces viendo ejemplos ajenos a nosotros nos resulta mucho más fácil poder abordarlo y discutirlo. Bueno, empieza en un rato, empieza ahora a las 9 de la mañana, a las 8 la acreditación, empieza a las 9 de la mañana, vamos a estar todo el día y mañana también. ¿A quiénes invitan? A toda la comunidad. A toda la comunidad, incluso tenemos una inscripción gratuita para las ONGs y para las instituciones educativas. Doctora Gelso, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarnos. Seguimos.